Otro elemento importante es que tengamos conciencia de la relevancia que tiene levantar buenas evidencias de aprendizaje. Por ejemplo, dice que pensemos como profesores, es importante saber dónde estamos dónde está mi estudiante respecto a la meta llamemos el objetivo de aprendizaje. ¿Será importante o sigamos nomás? Lo importante es llegar a la meta, pero no importa cuando lleguen conmigo, así como el meme que compartía Lucas, ¿cierto? Respecto al avión que parte, pero se quedan todos los estudiantes, o sea, todos los pasajeros se quedan abajo. ¿Será más importante la meta? La forma en que estamos abordando hoy día la enseñanza, el aprendizaje, de pronto nos nubla y pensamos que la meta es más importante que todo este proceso que puede dejar atrás a nuestros estudiantes. Lo otro que pensemos como profesor, necesito información de mi clase. Las evidencias de aprendizaje te entregan información de cada una de las clases. Y cuando uno termina una clase, debiese saber qué funcionó, qué se aprendió, qué no se aprendió, para ver si mi siguiente clase la modifico o la dejo igual. Por lo tanto, la evidencia de aprendizaje te permite que tu planificación esté viva, porque dependiendo de cómo te fue, vas a ejecutar mañana. Otro punto, ¿será importante para el estudiante saber su progreso? Si quizás ustedes le preguntan hoy día a un estudiante, quizás les diga que no, porque estamos en una cultura, insisto, muy centrada en el proceso final, que es la nota. Entonces, para el estudiante saber su progreso, con el enfoque que hay hoy día, capaz que le digan, no, yo quiero saber cómo me fue en la prueba, más que lo que fue aprendiendo en cada una de las clases. O pueden decir, no, yo voy a estudiar un día antes de la evaluación y y me va a ir súper bien. Entonces, hay hartos elementos que tienen que ver con la conciencia que necesitamos tener nosotros como profe y también que tenemos que plasmar en nuestros estudiantes y en los apoderados. ¿Qué crees tú, Lucas, respecto a este punto que es muy importante? Sí, o sea, efectivamente, de hecho han llegado algunas preguntas que me gustaría ver si las podemos tomar. Hay una pregunta de Víctor Parra, Isa, que dice, si las evidencias son tan importantes para la retroalimentación, ¿por qué no se hacen normativas para retroalimentar junto a otros docentes? Yo pensaba, por ejemplo, no sé pues, si tú quieres como agregar o complementar algo probablemente, pero la retroalimentación en términos de como normativa está bastante, digamos, como, o sea, más incluida no puede estar, está dentro, por ejemplo, de la evaluación docente, al menos en el caso de Chile, desconozco en otros países. En cualquier marco, después de, por ejemplo, de enseñanza efectiva, la retroalimentación aparece incluida, de observación de aula, en general siempre está la retroalimentación porque es un tema importante. Entonces, yo diría que en general está considerada, el punto es cómo hacer, yo creo que eso también apunta un poco la pregunta, cómo lo ponemos de acuerdo para usarlo o generar retroalimentación formativa continuamente en la escuela. Y eso yo creo que tiene que justamente ser como un acuerdo también de escuela, porque la retroalimentación formativa se diseña, no es algo tampoco tan espontáneo. Eso es algo de lo cual no se conversa mucho, como que se espera que sea algo casi que surja así como de, o nos quedamos en que la retroalimentación formativa es corrección, pero hay mucho más allá de eso. Entonces también yo creo que tiene que ver con cómo podemos diseñar o tener acuerdo dentro de la escuela del poder que tiene la retroalimentación y cómo puede facilitar aprendizaje. Sí, yo creo que tenemos un vacío porque el tema de la evaluación formativa, del levantamiento de evidencia y muchas veces de que la evaluación formativa nos va con nota que no influye como en la calificación, es un tema yo creo que todo el mundo, sobre todo 2020, 2021, nos tiene ahí como chocando cómo lo hacemos. En el caso de Chile inclusive permite de que se transforme una evaluación formativa en sumativa, lo cual tampoco es tan coherente. Y respecto a la retroalimentación, yo creo que no se hace todavía estándar porque yo creo que todavía no le vemos el valor así originalmente. De hecho, me gustaría colocar en los comentarios, ustedes realmente así como de corazón de profe, si le ven valor a ustedes entregar y si el estudiante la toma. Por ejemplo, ahora en el contexto de educación a distancia o híbrida, yo sé que muchos profesores han dedicado mucho tiempo a retroalimentar con comentarios las evidencias que mandaban los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Muchas veces que el estudiante no las lee, o si es como tiene 3 líneas, no la va a leer porque va a decir, pero ¿y la nota? Como que todos andamos detrás de la nota y como que si ya me puso la nota, ¿para qué voy a ver la retroalimentación? Entonces creo que tenemos un vacío institucional a nivel de colegio que impide que esto se haga como algo normativo, y creo que se tiene que hacer, tenemos que ir hacia allá. Si no lo hacemos, la evaluación formativa, la retroalimentación formativa, el levantamiento de evidencia, va a quedar, insisto, como en una esquina, a pesar de que todos sepamos que es importante.
Y eso está muy ligado al tema de formación docente, Lucas. Yo creo que esto, insisto, no es magia. Yo toda mi vida, yo trabajé muchos años en colegio y toda mi vida coloqué notas. Entonces, ¿qué sabemos hacer los profesores? Es colocar notas. Pero cómo entrego retroalimentación y sobre todo una forma, yo creo que esto es un tema para otro live inclusive, Lucas, anotemos por ahí, porque es un tema súper importante, cómo retroalimento a la masa, cómo retroalimento a 45 estudiantes. Tengo que redactar 45, si lo hago descriptivo, tengo que redactar 45 textos. O sea, yo ya pienso eso y tengo 5 cursos, 45 por 5, no sé cuánto es. Y te digo, no, el ojo. Claro. Es decir, como que no, mejor coloco no logrado solamente y no le escribo ningún comentario, porque si le escribo a uno, el otro no recibió nada. Entonces ahí hay un tema de cómo hacerlo. Y de hecho, le digo a Víctor Parra que ya nos dio un tema para uno de los siguientes live de cómo hacer una evaluación, retroalimentación formativa de manera estándar, pero que tome todas las evidencias de aprendizaje y que sirva. Creo que ese es un desafío y se tiene que llegar al colegio a algo así, pero los profes necesitamos, insisto, estandarizar conocimientos para que lo hagamos de verdad y no por cumplir, porque el directivo dijo que hay que hacer, que a todos hay que retroalimentar. Y yo digo, ¿para qué lo voy a hacer si nadie lo lee? ¿Para qué hago eso? Vinculado a eso, yo lo único que agregaría, Isa, es que yo obviamente estoy muy de acuerdo con que todos los estudiantes puedan tener distintas oportunidades de retroalimentación, obviamente. Sin embargo, vinculado a lo que dices tú, no podemos aspirar a que todos los profesores retroalimenten de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, a mí me ha pasado de repente, trabajando con una escuela, ya acabo, por ejemplo, un taller, un curso de retroalimentación, perfecto, pero después, ¿cuál es como la idea que queda? Ya, entonces todos tenemos que retroalimentar. Partamos, por ejemplo, partamos con algo positivo, después lo negativo y después lo positivo de nuevo. Entonces, la típica técnica del sándwich, que en verdad no tiene mucha evidencia, pero... Y todos los profesores tienen que retroalimentar así. Y estandarizar eso, transformamos algo tan bonito y tan potente como la retroalimentación en otro requerimiento administrativo. Entonces, tenemos que también ser capaces de poder, y claro, lo vamos a tratar nosotros más adelante en algún live, en varios live probablemente, sobre cómo poder, al final, como dar más bien como cuáles son como la herramienta, como los criterios para poder hacer una retroalimentación que sea más efectiva. Sí, y Lucas, absolutamente lo que tú decías, no transformemos esto en otro trámite administrativo, porque se supone que estamos saliendo de todas estas cosas engorrosas de alguna forma, que de pronto quitaban tanto tiempo al profesor. La idea es que no lleguemos a esto con la evaluación formativa ni tampoco con el levantamiento de evidencia. Y aquí vamos a mostrar algunos ejemplos que igual la tecnología hoy día nos puede ayudar, ¿ya? Y también la metodología que claramente tiene que haber por detrás. Y no estandarizar, yo creo que la estandarización es uno de los problemas, porque no todas las asignaturas da para lo mismo, ¿ya? Un profesor de matemática no va a reglamentar igual que un profesor de historia, de lenguaje, de ciencias o de una educadora de párvulo. Básicamente tengamos conciencia de que esto es importante y no lo transformemos en un trámite administrativo, para que de verdad lo hagamos y podamos ir usando estas herramientas que nos va a entregar, ¿cierto?, la evaluación formativa mediante las evidencias de aprendizaje. Y acá tengo una idea como para cerrar este tema de los problemas que hay, ¿cierto?, levantar evidencia. Es que básicamente un enfoque de evaluación formativa requiere que transformemos nuestro paradigma, ¿ya? Pues involucra cambios que tienen que ver con la forma en que nosotros los profesores gestionemos la sala de clase y veamos, ¿cierto?, las oportunidades de aprendizaje que se tienen ahí al estar en vivo o a distancia, en este caso, con los estudiantes. Si cambiamos el enfoque y el paradigma, vamos a poder abrir, ¿cierto?, una puerta para empezar a implementar, ¿cierto?, la evaluación formativa, empezar a levantar evidencias con un enfoque formativo que nos sirva para modificar nuestra enseñanza y lograr más aprendizaje con los estudiantes. Esto es súper importante. Y coloqué acá esta imagen de este mago, porque resulta que los profesores desafortunadamente no somos mágicos, no tenemos magia. Por lo tanto, necesitamos información respecto a cómo están los estudiantes.